¿Qué tal están? Bienvenidos. Comentario del libro Posibilidad de la filosofía de Merleau-Ponty. Maurice Merleau-Ponty es un gran filósofo francés que nació en 1908 y murió en 1961 a consecuencia de un paro cardíaco que sufrió cuando estaba redactando probablemente una disertación sobre el libro Dióptrica de Descartes y realmente murió en lo mejor de su producción intelectual. Murió a los 53 años. Realmente, pues en este libro se recogen los resúmenes redactados por el mismo Merleau-Ponty después de terminar sus cursos en el Collège de France, resúmenes que, por cierto, fueron editados por su amigo íntimo Claude Lefort en el año 1968, y este libro pues, está editado por Eduardo Bello Reguera, con un comentario realmente magnífico, introductorio, en la primera parte del libro, y luego ya vienen estos resúmenes en el propio libro del propio autor, de Merleau-Ponty. Ciertamente, como dice Lefort también, pues en un momento del libro, en una página o dos del libro, pues era mucho mejor escuchar esas lecciones que solamente leer los resúmenes, porque él tenía unas notas, pero luego improvisaba sobre esas notas y aumentaba mucho más con sus explicaciones habladas lo que había en las notas que había tomado para preparar las lecciones o las conferencias. Y en ese sentido, la magia de su palabra filosófica era realmente pues, muy profunda. De hecho, también, por ejemplo, el propio Eduardo Bello Reguera cita una frase de Merleau-Ponty en el libro, en su comentario de introducción, que dice: es más difícil vivir que escribir libros, solía decir Merleau-Ponty, porque escribir no exime de vivir. En efecto, una gran reflexión. Y es cierto, absolutamente. Por otra parte, también Claude Lefort considera estas lecciones memorables, ya que, pues como lo conocía profundamente, porque era amigo de él, realmente estaba al tanto de su producción filosófica y dice Lefort al respecto sobre Merleau-Ponty: tiene cierto mérito en no desistir de su actitud magistral, en conservar para sus cursos un elevado nivel científico, con lo que ampliaba y desarrollaba las notas que había tomado para la propia conferencia, para la propia lección. Y pues estas lecciones pues realmente se desarrollaron durante una serie de cursos de 1952 a 1960. Por otra parte, como vuelve a insistir el propio Claude Lefort, el texto editado consta, y también lo señala Eduardo Bello Reguera, consta estrictamente de los resúmenes redactados por Merleau-Ponty al final de cada curso y publicado en el anuario. A partir de ahora, pues comentaré simplemente algunos pocos párrafos del libro, sin pretensión de exhaustividad, como es lógico, y comentando pues, algunos breves pasajes del libro. En ese sentido, pues voy a comenzar ya por una primera cuestión que está en la página 110 del libro y que tengo subrayada para localizarla mejor. En ese sentido, se puede decir que, como él señalaba, hablando del mundo sensible y el mundo de la expresión, que es una lección que impartió un jueves, y dice: el pensamiento contemporáneo admite de buena gana que el mundo sensible y la conciencia sensible deben ser descritos en lo que tienen de original, pero todo ocurre como si tales descripciones no afectaran nuestra definición del ser y de la subjetividad, y cuando se pasa de allí a examinar las formas del conocimiento y de la valoración, casi siempre se continúa definiendo al sujeto por el puro poder de conferir significaciones y como capacidad de sobrevuelo absoluto. Efectivamente, diríamos que la capacidad de la imaginación a nivel expresivo es superior a los datos que, diríamos, llegamos a conocer a través de la percepción sensible, del mundo sensible. Por tanto, también influye, además, la propia capacidad imaginativa del sujeto, pero sobre todo la capacidad subjetiva de sentir lo que quiere expresar, de concebir lo que quiere manifestar, y por lo tanto esa libertad absoluta de la mente humana se manifiesta de forma explícita en lo que se escribe, en lo que se habla, y por lo tanto diríamos que la expresividad adquiere muchas formas diferenciadas, y esto también puede entenderse como una descripción fenomenológica. Por otra parte, también en otra frase a continuación escribe Merleau-Ponty: toda tentativa de hacer
que se tome en cuenta la finitud de la conciencia sensible es recusada como una vuelta al naturalismo o incluso al panteísmo. Realmente es verdad que somos seres finitos a nivel de nuestra propia vida, a nivel de pensamiento, pero realmente hay que considerar todos los aspectos. Se puede valorar el realismo, el idealismo en filosofía, la fenomenología, que es una especie de, hasta cierto punto, idealismo, aunque el propio Merleau-Ponty no lo reconoce exactamente de esa forma, porque él insiste en la gran importancia de la conexión entre el cuerpo sensible y la mente. Por lo tanto, eso no significa caer en el naturalismo ni en el panteísmo, de que todo es Dios, la naturaleza es Dios, nosotros formamos parte de la naturaleza, por tanto, en cierta forma también somos divinos, pero al final parece que se excluye, diríamos, la capacidad imaginativa del ser humano, la capacidad de crear ideas de forma independiente de la realidad, pero realmente no es así. Y el propio pensador, el propio Merleau-Ponty, dice a continuación: nos hemos propuesto mostrar en cambio que el filósofo aprende a conocer al contacto de la percepción, una relación con el ser que hace necesario y posible un nuevo análisis del entendimiento. En esta frase aparece más claramente la significación de la fuerza de la razón, del entendimiento, para desarrollar las ideas, porque efectivamente es necesaria la percepción, dar significado a los estímulos que nos llegan a través de los sentidos, que en nuestra civilización occidental del siglo XX, en la que vivió Merleau-Ponty y el siglo XXI, en la que vivimos nosotros, pues nos llega una gran cantidad de percepciones, de sensaciones o de procesos sensoriales perceptivos que captamos con nuestra mente, le damos significado, pero eso también sirve para que el propio entendimiento actúe sobre esas percepciones, las valore, las clasifique, las compare y sobre todo diríamos que le dé vueltas a ese significado, las matices o significados, dé más sentido a esas significaciones perceptivas a través de la propia reflexión humana, podríamos decir. Por lo tanto, hay todo un proceso perceptivo y fenomenológico en cuestión. Y sobre todo, el propio Merleau-Ponty considera que la percepción es importantísima para pensar, lógicamente, porque si no tenemos percepciones no podemos pensar sobre la realidad. Pero es que también hay una autopercepción interna, la autopercepción de la conciencia, por decirlo de alguna forma, o la captación intuitiva de los procesos esenciales de la conciencia, con lo que entramos también en un desarrollo claramente fenomenológico. En ese sentido, pues es verdad, como señala el propio Merleau-Ponty, lo siguiente: porque el sentido de una cosa percibida, si la distingue de todas las demás, no está aún aislado de la constelación en que aparece. Efectivamente, las cosas percibidas están en relación unas con otras, con significados en parte comunes, en parte diferentes, y todo eso hay que considerarlo también dentro de unas coordenadas espaciotemporales que son variables, que cambian, que se transforman, etc. Por lo tanto, diríamos que a partir de ahí se pueden hacer otros muchísimos análisis, pero simplemente pues estoy comentando simplemente algunos párrafos. En otra lección que impartió el lunes, curso del lunes, que tituló el propio Lefort y que en realidad pues es una redacción del propio Merleau-Ponty, la tituló Lefort siguiendo un poco el sentido de lo que hubiera realizado el propio Merleau-Ponty, investigaciones sobre el uso literario del lenguaje. Aquí me voy a centrar pues más o menos como en dos párrafos que quiero comentar en relación con la literatura. Escribe Merleau-Ponty: la literatura, por su parte, será el encuentro del interés que le asigna la filosofía del lenguaje. Efectivamente, hay una conexión recíproca entre filosofía del lenguaje y literatura, porque cada escritor tiene un estilo propio que puede variar hasta cierto punto o en el punto que él considere, y esto es analizable también desde una filosofía del lenguaje, en efecto. Y como también dice Merleau-Ponty, desde hace 100 años, escribe, los escritores son cada vez más conscientes de lo que hay de singular e incluso de problemático en su empresa. Escribir, escribe, lo dice, ya no es solamente, si alguna vez lo fue, enunciar lo que se ha concebido. Es trabajar con un aparato que da tan pronto más o tan pronto menos que lo que se ha puesto. Y esto no es sino la consecuencia de una serie de paradojas que hacen del oficio de escritor una tarea agotadora e interminable. En efecto, porque es verdad que los escritores pueden corregir y recorregir
y pulir lo que han escrito, cambiarlo, transformarlo, de tal manera que parece que lo que se ha escrito, sea un libro, sea un artículo académico o un artículo de prensa, lo que sea, un ensayo, pues, o un tratado filosófico, aparentemente nunca está terminado del todo, pero al final hay que ponerle fin. Y en ese sentido, pues esa labor de estructuración, reestructuración, construcción del lenguaje, construcción del libro, elaboración del libro, podríamos decir, elaboración del artículo, puede estar sometido a muchos análisis, a muchas correcciones de sentido, de significado, etcétera, de estilo. Por lo tanto, parece una tarea pues efectivamente interminable, pero realmente al final no lo es. Es verdad que el propio Platón había dicho que la escritura era el fármaco de la memoria, y el propio Merleau-Ponty, aunque fue un gran filósofo y un gran escritor como filósofo, también destacaba más todavía, si cabe, en el ámbito de las lecciones habladas, de los cursos orales que él impartió, realmente porque ahí dejaba también volar su propia capacidad filosófica, analizando otras muchas cuestiones que, por ejemplo, a lo mejor no había abordado en el propio escrito. Y en ese sentido, con esto no se quiere decir que los escritos de Merleau-Ponty no sean muy técnicos, científicos, que lo son, pero él luego podría hacer de forma hablada más matizaciones todavía. En ese sentido, son complementarios el lenguaje hablado y el lenguaje escrito. Y él pues siempre se interesó mucho por los análisis del lenguaje, de los literatos, de los filósofos, etc. Realmente, como se puede observar, el pensamiento de Merleau-Ponty es tremendamente rico de significados, ideas, de matices, de valoraciones, etc. En otro curso, que se titula Curso del jueves, el problema del habla, escribe Merleau-Ponty: con gran lucidez se ha vinculado recientemente la adquisición del lenguaje a todos los pasos durante los cuales el niño asume su entorno y en particular a sus relaciones con los otros. Efectivamente, digamos que el lenguaje de los niños sucede por imitación. Él lo sabía porque realmente había leído a distintos lingüistas como Saussure y otros. También es verdad que lo señaló también Jean Piaget, que era un gran psicólogo infantil de niños, que murió en 1980, y también hablaba de las etapas cognitivas de los niños hasta la adolescencia. Y consideraba Jean Piaget, como se sabe, que el pensamiento formal, como el de un adulto, se consigue aproximadamente en los adolescentes a los 13, 14 años aproximadamente, dependiendo de la madurez mental e intelectual de los adolescentes. En ese sentido, pues podemos decir que realmente este recurso al contexto afectivo, escribe también Merleau-Ponty, no explica la adquisición del lenguaje, porque es una cuestión de imitación de términos, de palabras, una imitación a veces, si queremos, casi mecánica, que está basada en la memoria del niño, que a esas edades es muy potente, una memoria mimética, una memoria icónica, si queremos, una memoria sensorial, y no solamente a los aspectos afectivos de las personas con las que está relacionándose, que suele ser, lógicamente, su familia, sus padres, sus hermanos, etc. Sigue escribiendo Merleau-Ponty. En primer lugar, porque los progresos de la descentración afectiva son tan enigmáticos como esta. En ese sentido, él considera que los afectos son objeto de estudio de la psicología, de los psicólogos, de los psiquiatras, de los psicólogos infantiles, y son temas muy complejos porque influyen muchos elementos. Y luego dice también, en segundo lugar, y sobre todo porque el lenguaje no es el calco, la réplica de la situación afectiva, desempeña un papel en ella, introduce otros motivos, cambia su sentido del interior y en última instancia es el mismo una forma de existencia o al menos una distracción para la existencia. Realmente yo consideraría que la adquisición del lenguaje no depende solo de las situaciones afectivas, aunque estas son importantes para que se mantenga la confianza del niño para aprender a hablar. Y necesita un clima tranquilo, afectuoso, sereno, por lo menos, o al menos que sienta emociones positivas. Y en ese sentido aprende de forma más rápida el lenguaje. También está demostrado que en cuanta más interacción haya con el lenguaje, porque el niño escuche más cantidad de cuentos, más actividades lingüísticas, etcétera, pues eso repercute positivamente en la adquisición del lenguaje. En ese sentido, pues por eso también señala lo siguiente el propio Merleau-Ponty:
La relación con el prójimo, la inteligencia y el lenguaje no pueden disponerse en una serie lineal y causal. Se encuentran en esa encrucijada de remolinos en la que alguien vive. La palabra, decía Michelet, es la madre que habla. Efectivamente, la opción de la madre en el lenguaje, en la adquisición del lenguaje de los niños es primordial, es fundamental, porque generalmente es la persona que está más tiempo o que interacciona más intensamente con el niño o la niña que está aprendiendo el lenguaje. En ese sentido es algo incuestionable también. E influye en otra serie de cuestiones también, lógicamente. También quiero comentar pues, otro párrafo, más o menos largo, de otra de sus lecciones. El curso de lunes, Materiales para una teoría de la historia, se titula, y pues voy a comentarlo. Escribe Merleau-Ponty: el verdadero problema se halla todavía enmascarado por las discusiones tradicionales del materialismo histórico. Escribe él: no importa tanto saber si en historia se es espiritualista o materialista como saber de qué modo se concibe el espíritu y la materia de la historia. En efecto, este es el punto crucial. En ese aspecto, yo creo que cualquier reduccionismo a un espiritualismo absoluto o a un materialismo absoluto es erróneo, porque la propia historia, podemos decir, que no tiene finalidad, que no tiene propósito, a pesar de lo que decía el gran Hegel, el gran filósofo idealista alemán. En ese sentido, diríamos que hay una mezcla, una combinación de aspectos ideales y de aspectos reales, aunque quizás influyen más los aspectos reales, los aspectos económicos. Eso puede admitirse, pero no influyen de forma total, en el sentido de que no haya otros elementos explicativos, diríamos, del curso de la historia. En cualquier caso, sigue escribiendo Merleau-Ponty: hay concepciones de lo espiritual, dice, que lo aíslan tanto de la vida humana que lo vuelven casi tan inerte como la materia, y puede haber un materialismo histórico que incorpore todo el hombre a la lucha económica y social. En esta frase lo que quiere significar el propio Merleau-Ponty, a mi juicio, por lo menos en mi opinión, es que realmente el materialismo histórico de Marx y de Engels supone también la humanización de la existencia, que era algo que insistían mucho tanto Marx como Engels y otros filósofos marxistas. En ese sentido, lo espiritual también puede aislarse de la vida humana, aunque parezca contradictorio. En ese sentido, a nivel religioso, a veces los grandes místicos, etcétera, o las órdenes de contemplación, de pura contemplación, como los benedictinos, que se aislaban del mundo, los eremitas, etcétera, pues separaban lo espiritual de la realidad material, y parece que hasta cierto punto buscaba un contacto con lo divino que en cierta medida deshumanizaba sus vidas, entre comillas, podríamos decir, deshumanizaba. En ese sentido, ahí hay muchos aspectos a considerar. Y sigue escribiendo el propio Merleau-Ponty: la historia efectúa un intercambio de todos los órdenes de actividad, ninguno de los cuales puede recibir la dignidad de causa exclusiva, y la cuestión consiste más bien en saber si esa solidaridad de los problemas anuncia su resolución simultánea o si solo es en la concordancia e intersección hay interrogación. Él se muestra en esta frase escéptico ante los posibles avances de la historia, a mi juicio, porque diríamos la historia generalmente es muy caótica, no hay propósitos, no hay finalidades, no hay un determinismo, aunque es verdad que a nivel individual las personas pueden tener objetivos, programas de vida, deseos, etcétera, y por supuesto las grandes figuras de la historia como Napoleón, como Julio César, etcétera, tenían unas intencionalidades muy claras. Otra cosa es que fueran aceptables o inaceptables, pero las tenían, y en ese sentido pues hay una cierta intencionalidad en los grandes líderes de la historia o los grandes personajes de la historia, pero la historia en sí misma, en su desarrollo dinámico, a través del azar, a través de muchos azares, contingencias de todo tipo, etcétera, muestran que no hay una intención de la historia en sí misma, como pensaba por ejemplo Hegel, y la solidaridad que puede haber en determinados momentos de la historia, pues plantea también más interrogantes. Interrogantes en el sentido de que siga habiendo los mismos problemas, más o menos, actualmente en el siglo XXI, en cuanto a guerras, hambre, pobreza, etcétera, violencia extendida, igual que había pues, hace 2000 años o hace 500 años, etcétera, porque la clave fundamental es la maldad de la naturaleza humana.
o la maldad que está inserta en la propia naturaleza humana, para decirlo de otra manera, algo diferente. En ese aspecto, pues hay mucho que analizar también. Como se puede observar, la profundidad de estos análisis de Merleau-Ponty es muy notable, y luego él, por supuesto, habla de otros pensadores también. Por ejemplo, hace análisis sobre Weber, sobre Kafka y sobre otros muchos escritores, pensadores, sociólogos, etc. Y luego, por ejemplo, quiero comentar también pues algunas otras cuestiones, por ejemplo, las que son relativas a, por ejemplo, el curso del lunes que él impartió. El resumen del mismo dice: el problema de la pasividad, el sueño, el inconsciente, la memoria. Por ejemplo, dice respecto al dormir, en este resumen de su lección: dormir, escribe Merleau-Ponty, no es, pese a las palabras, un acto, una operación. El pensamiento conciencia de dormir es una modalidad del camino perceptivo. Efectivamente, porque al final es una forma de percepción inconsciente, pero una forma de percepción, porque al final se perciben también los sueños. O diríamos, la percepción queda hasta cierto punto, entre comillas, anulada en el sueño profundo, por lo menos en cuanto a la determinación de que no existe un estado de vigilia, como es evidente, pero es otra forma de percepción. Y sigue escribiendo Merleau-Ponty: más específicamente, es la involución provisional de este, se entiende, del camino perceptivo, la desdiferenciación, el regreso a lo inarticulado, el repliegue sobre una relación global o prepersonal con el mundo, que no está ciertamente ausente, sino más bien distante, en el cual el cuerpo señala nuestro sitio y con el cual continúa manteniendo un mínimo de relaciones que harán posible el despertar. Magnífica explicación de lo que es el dormir, y podríamos decir casi que hasta el soñar, efectivamente, porque en efecto, diríamos, aparentemente cuando estamos dormidos regresamos a lo inarticulado, eso es evidente, y a lo inconsciente, a lo no consciente, si queremos. Y efectivamente el cuerpo interviene, porque si estamos durmiendo y soñando es porque estamos vivos, si no ya dejaríamos de dormir y de soñar. Por lo tanto, las relaciones con los propios órganos internos, sobre todo con el corazón, con el cerebro y con otros órganos, es algo evidente e indiscutible. Hay unos procesos fisiológicos del organismo y del cerebro que hacen que los órganos sigan funcionando durante el proceso de dormir, pero diríamos que luego está la cuestión de los sueños, que, como se sabe actualmente, son producidos por movimiento rápido de ojos, y los sueños duran pues entre 10 o 20 minutos, y puede haber 2 o 3 fases de sueño REM durante el periodo en el que se duerme, que suelen ser pues unas 6, 7, 8 horas, 9 horas, 10 horas, depende de la persona, y en ese sentido hay una conexión entre la realidad de la vigilia y la realidad del sueño, podríamos decir. En ese sentido, también escribe el propio autor. Dice: toda filosofía de la conciencia traduce y deforma esta relación al sostener que dormir es estar ausente del mundo verdadero o presente en un mundo imaginario sin consistencia. Es hacer valer lo negativo como positivo a falta de todo hito y de todo control. Realmente, sí, en cierto modo, sí es verdad que se está ausente del mundo verdadero y se crea un mundo de ficción a través de los sueños. Lo que sucede es que no siempre se recuerdan los sueños, a veces se recuerdan, otras veces no. Depende de una serie de factores y de situaciones. Y por otra parte, podemos decir también que a través de los sueños vivimos en un mundo imaginario, en efecto, porque la imaginación funciona de una forma desbordante y se mezclan cosas de la realidad que vivimos todos los días con otras cosas inventadas, con una serie de combinaciones que son realmente a veces sorprendentes o incluso admirables, ¿no? Y que pues muchas veces esas combinaciones de los sueños no tienen lógica o son descabelladas, pero eso no es algo que el sujeto domine de manera consciente, como es natural. Por tanto, eso pues hay que aceptarlo, porque son los procesos fisiológicos del sueño, que son así. Sigue escribiendo el propio Merleau-Ponty, por eso habla de la falta de control, de todo control.
el propio Merleau-Ponty. Y sigue escribiendo: la negación del mundo en el sueño es también una manera de mantenerlo, y la conciencia durmiente no es por lo tanto una accesión de nada pura, sino que está atestada de vestigios del pasado y del presente, juega con ellos, efectivamente. Al final, los procesos de soñar es como jugar con recuerdos, con situaciones presentes que la persona elabora o reelabora a través de los sueños, la propia mente reelabora la conciencia y diríamos realmente pues las combinaciones pueden ser de todo tipo. En ese sentido, eso está demostrado a través del análisis de los sueños, etc. Como se puede observar, pues también el propio Merleau-Ponty pues, considera que el sueño plantea el problema del inconsciente, es algo indudable. Y ya para terminar voy a comentar unos fragmentos más sobre esta cuestión del dormir y del sueño. Pero sobre todo voy a centrarme más bien en el tema de la memoria, porque la memoria también está relacionada con el sueño, porque sabemos que dormir suficientemente mejora los procesos de memoria, por ejemplo, ante un examen, etcétera, que se celebra al día siguiente de que la persona está durmiendo, etcétera. Pero me voy a centrar ahora más en la memoria. Escribe el propio Merleau-Ponty: el problema de la memoria seguirá en punto muerto mientras se vacile entre la memoria como conservación y la memoria como construcción. Y esto es una cuestión muy importante a mi juicio. Siempre se ha considerado que la memoria ha sido conservación de los recuerdos, pero según las últimas investigaciones de la psicología cognitiva, de la psicología en todos los aspectos, la psicométrica, etcétera, la psiquiatría, etcétera, y de la neurociencia, hoy se sabe que la memoria es en buena parte también reconstrucción, porque aunque retengamos los aspectos fundamentales de una escena, de una situación, de unas palabras que nos dijeron hace años, etcétera, a veces las modificamos sin querer porque el recuerdo no es del todo exacto, no es totalmente fotográfico, como muchas veces se considera, aunque puede haber casos en que sí lo sea. En ese sentido, por eso también luego dice el propio Merleau-Ponty: siempre se podrá mostrar que la conciencia solo encuentra en sus representaciones lo que ella misma ha puesto, que la memoria es por lo tanto construcción. En cierto sentido sí, hay un proceso constructivo en los recuerdos, en la recordación, podríamos decir, en la evocación de los recuerdos, generalmente, salvo casos determinados, por ejemplo el caso de los actores que tienen que aprenderse unos diálogos para el teatro, para las películas, y tienen que luego recordarlos de forma literal, al pie de la letra, como se suele decir. En ese caso no sería así. Y también señala el propio Merleau-Ponty que no obstante hace falta otra memoria detrás de aquella para que mida el valor de las producciones de la primera, un pasado dado gratuitamente y en razón inversa a nuestra memoria voluntaria. Efectivamente, el pasado está lleno de muchísimas más cuestiones de las que generalmente nos acordamos, porque no podemos tener una memoria infinita, una memoria absoluta, porque eso sería también contraproducente. Está también el proceso del olvido, algo que sabe muy bien también el propio Merleau-Ponty. Y por eso también señala lo siguiente: Merleau-Ponty escribe: la inmanencia y la trascendencia del pasado, la actividad y la pasividad de la memoria solo pueden reconciliarse si se renuncia a plantear el problema en términos de representación. En ese sentido, pues efectivamente es verdad que ha habido mucha filosofía de la representación a nivel de la metafísica tradicional, de la filosofía de la mente clásica, etcétera, y bueno, él considera que esto pues no tiene que ser siempre así o una posición única. Por eso escribe: si para comenzar el presente no fuera representación, sino cierta posición única del índice del ser en el mundo, si nuestras relaciones con él, cuando se desliza hacia el pasado, como nuestras relaciones con el entorno espacial, fueran atribuidas a un esquema situacional que detenta y designa una serie de posiciones y de posibilidades temporales, si el cuerpo fuera lo que una y otra vez responde, lo que una y otra vez responde a la pregunta ¿en dónde estoy y qué hora es?, entonces no habría alternativa entre conservación y construcción. La memoria no sería lo contrario del olvido. Aquí se plantea una nueva hipótesis muy interesante, sobre todo al hablar de posiciones del cuerpo y posibilidades temporales del cuerpo, y se entiende también que de la mente. Y por eso intentar ser objetivo, en dónde estoy, qué hora es, etcétera, pues quizás si nos fijáramos más en el presente desaparecería, diríamos, como esas formas de representación del propio presente, de alguna manera. Y la memoria, como él señala, no sería lo contrario del olvido. Realmente, de todas formas, él considera que la verdadera memoria se encuentra en la integración, en la intersección
realmente de ambos entre conservación y construcción. Por eso dice, se vería que la memoria verdadera se encuentra en la intersección de ambos, en el instante en que regresa el recuerdo olvidado y conservado por el olvido, y que recuerdo explícito y olvido son dos modos de nuestra relación oblicua con un pasado que solo nos es presente por el vacío determinado que deja en nosotros. O sea que a veces se mezclan muchas experiencias recordadas, mejor, recordadas peor, también recuerdo implícito, explícito, evocaciones, imaginaciones mezcladas con la memoria, etc. Y estas descripciones forman parte también de la fenomenología. Como se puede observar, los análisis de Merleau-Ponty son potentísimos y son realmente admirables. Por tanto, conviene leer con mucho detalle todo el libro Posibilidad de la filosofía de Merleau-Ponty, comentado por Eduardo Bello Reguera, y que realmente es un libro extraordinario. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube.